Hola amigos, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de los 30 y más. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, particularmente diferente a los que hemos tenido. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de las pérdidas. Como bien saben, siempre que mencionamos pérdida, nos enfocamos a aquellas personas que ya trascendieron. Pero el día de hoy nos damos cuenta que no solo son esas pérdidas, tenemos pérdidas de trabajo, de amigos, de relaciones. Y para ello, pues tenemos a un gran invitado, un amigo, y pues me gustaría darle la bienvenida a nuestro amigo Gustavo Martínez, alias Gus. Hola, Gus. Hola. Muchas gracias por acompañarnos a este nuevo episodio de los Gracias. 30 y más. Y bueno, platícanos, ¿quién es Gus? Bueno, soy psicólogo de profesión, estudié en la Universidad Mexicana, psicología social, después entré a estudiar tanatología al Instituto Mexicano de Psiconcología y después me dediqué mucho a la educación y estudié una maestría en educación. Oye, amigo. Bueno, es que Gus y yo nos conocemos desde la prepa, ya hace algunos años, y justo ahora tocando o buscando temas que traer aquí a este programa, pues ya fue que nos contactamos. Hace mucho tiempo que no nos veíamos, pero creo yo que sí tenías como ahí la parte de la educación y enseñar, y siempre fuiste como muy, ¿cómo decirlo? Como que nos ayudabas a todos. Gracias. Y me acuerdo que luego andas con tu guitarra y también les andas enseñando a los demás. Entonces, qué bueno tenerte aquí, Gus. Muchas gracias. Y sobre todo para tratar este tema, ¿no? De las pérdidas. Para empezar, a ver, tú cuéntame, ¿qué es la tanatología? Bueno, la tanatología como tal es una disciplina. Vamos a derivarlo etimológicamente, thanatos, que viene de muerte, y logos, que viene del tratado. Etimológicamente es como el tratado de la muerte. Sin embargo, Elizabeth Kubler-Ross, que es la pionera en todo esto en la época de los años 60, comenzó a trabajar en hospitales con pacientes en fase terminal. Okay. Entonces, uno de sus primeros libros, que hablaba sobre la cuestión de los moribundos, comenzó a desarrollar mucho la cuestión de etapas del duelo, porque ella observó que pues obviamente había un proceso que se vivía, ¿no? Pero posteriormente se dio cuenta que no nada más era la cuestión de que el paciente iba a perder la vida y vivía ese proceso de duelo, sino que también los familiares, claro, al mismo tiempo, antes de que falleciera su ser querido y posteriormente de que fallecía, vivían una etapa de duelo, ¿no? Entonces, de ahí pues nace la tanatología como tal, y básicamente es como la disciplina que te acompaña a llevar este proceso. En mi experiencia ha sido para mí muy como una revelación en cuestión de vida, el estar acompañando a personas en hospitales que ya están pues en días de fallecer. Cuando estuve haciendo mi servicio social, lo hice en el Vicente Villada. Entonces, durante unos 4 meses me tocó pues atender directamente a pacientes que en ese momento pues habían fallecido, y entraban los familiares a hacer como el cierre. Entonces, ha sido fuerte, pero también ha sido muy revelador para entender la vida de alguna forma, porque de repente estamos muy clavados en cuestiones como materiales o en cuestiones como muy banales, pero cuando te encuentras ya directamente el que hoy atiendes a un paciente y en la noche fallece y al otro día pues ya no está, es como, híjole, te das cuenta de que en un segundo, ¿no? La vida no la tienes comprada, no tienes el mañana seguro, sí, solamente claro, tienes hoy, en este momento. Oye, y mucha gente
relaciona la tanatología con la muerte. ¿Eso es real? No necesariamente, más bien tendría que ser como relacionarlo con la vida. Okay. No tanto con la muerte, más bien tenemos que entender que la muerte es algo seguro. Sí, claro. O sea, es algo que tiene seguro. Sin embargo, la vida es algo que no tiene seguro. Definitivamente. Entonces, en ese sentido, si entiendes que hay un fin, entiendes que necesitas aprovechar lo que tienes en este momento, que es la vida. Claro. Entonces, se puede decir que la tanatología se enfoca más en el bien vivir, lejos de la cuestión del preocuparte porque vas a morir. Muy buena reflexión esa, ¿eh? Oye, ¿y qué tipo de pérdidas puede acompañar a un tanatólogo? Básicamente es cualquier tipo de pérdida. Fíjate que hay ciertas pérdidas que de repente la sociedad minimiza mucho, como por ejemplo la pérdida de una mascota. No. Para muchas personas es como, ay, ¿cómo le estás llorando a ese perro? Perro, ¿no? ¿Cómo Sí. le estás llorando a tu gato? ¿Cómo le estás llorando? Pues es que al final las mascotas es una compañía. Y para muchas personas no nada más es una compañía. He tenido pacientes que tenían 3, 4 años y adoptaron un perrito y fue su compañero de vida. Y entonces ya cuando tienen 20 años y el perrito pues obviamente creció con ellos, fallece, no fue una mascota, es parte de la familia. Fue, ¿no?, como su hermano, fue como esa compañía, ese compañero. O sea, es fuerte, es muy, muy fuerte porque las mascotas tienden a hacer eso, esa compañía. Entonces, cuando pues mueren, es un duelo fuerte, pero se minimiza demasiado. Y me ha tocado atender situaciones donde tienen mucho miedo a la soledad y tienen mucha ansiedad. Eso pasa muy a menudo. Creo que una de las principales síntomas, por decirlo de alguna manera, de que hay un duelo atorado es la ansiedad, es la angustia, es el no poder dormir. Y muchas personas dicen, es que no entiendo, no sé por qué estoy tan angustiado, no sé por qué me dan crisis de ansiedad, no sé por qué me dan ataques de pánico. Pero en realidad es eso, o sea, hay un duelo que no ha sido procesado. Y entonces me he dado cuenta que muchos pues obviamente tienen miedo a estar solos y no entienden por qué. Y entonces pues ya cuando hacemos como un análisis de qué ha sido su vida, cómo ha sido la cuestión de los duelos fuertes, dice, pues que yo no he perdido a nadie, o sea, realmente, bueno, nada más a mi perrito que, ¿cuántos años vive? No, pues es que desde la niñez estuvo conmigo. Entonces, ya ahí también van siendo conscientes, hacemos algunos ejercicios, trabajo con algo que se llama Gestalt, que es digamos que mi corriente que es base, y hago algunos ejercicios gestálticos y con esto permito hacer un cierre, me permite hacer un cierre y parece increíble, pero después de eso baja la ansiedad, baja la angustia, el poder despedirse de un ser querido, en este caso de un animalito, ayuda mucho para que pueda ese nivel de angustia, de ansiedad, de estrés a disminuir bastante. Entonces, sí, es un apoyo, ¿no? Un aliciente también para ellos. Exactamente. Oye, y entonces, ¿en qué momento dirías tú que es importante pedir ayuda, ¿no? En este caso a un tanatólogo, porque justo como ahorita lo comentas, dices, no, pues yo no he perdido a nadie y no entiendo por qué me siento así, ¿no? Pero a lo mejor sí perdimos a la mascota o a lo mejor el primo de un amigo, ¿sabes? Que a lo mejor en ese momento no lo traemos como muy fresco, pero que en el fondo sí nos pegó. O sea, ¿cuál dirías tú que sería como esa parte importante en donde digo, foco rojo, ¿no? Ya necesito pedir ayuda. Es que la realidad es que las señales están siempre en todo momento. Y nunca les hacemos caso. La verdad es que sí, o sea, desde el momento en el que comienzas a tener una enfermedad, se le llama psicosomática, que es una enfermedad que nace a través de la emoción. La base es la emoción.
Por ejemplo, el miedo que te da en la boca del estómago, pues, te genera gastritis. O sea, todas las itis regularmente son enfermedades psicosomáticas, ¿no? O sea, algo te está diciendo que no está bien. Desafortunadamente, muchas personas cuando ya no pueden vivir con esa ansiedad, ya no pueden vivir con esa pues esa angustia, ya acuden a ayuda. Cuando ya no pueden dormir, ¿no? Ya acuden. Pero creo que lo ideal es acudir a terapia cuando ya no comienzas a disfrutar las cosas, cuando ya tu habitualidad cambia y hay ese hueco, sientes esa sensación de falta de ganas de hacer ciertas cosas. Entonces creo que ya ahí, cuando ya alteró tu vida completamente, pues muchos acuden a la ayuda. Te repito, tiene que ser antes, desde los primeros síntomas, las primeras situaciones que tú sientas que no están bien en tu cuerpo, porque tu cuerpo las reacciona. El cuerpo todo lo sabe, pero nosotros no queremos verlo. En verdad, entonces creo que si lo pongo en una cuestión un poco más profunda, yo te podré decir que cada persona tiene su tiempo, porque hay personas que van a terapia y me ha tocado que llegan pacientes y me dicen, no, es que vengo por esto, ok, mira, vamos a trabajarlo, todo esto, te veo la próxima semana. Y no van, no llegan. Y después llegan medio año después y me dicen, ¿sabes qué? Ya estoy preparado para trabajar. O sea, no es una cuestión quizás de que los obliguen, porque hay muchas personas que van obligadas, principalmente los jovencitos, sino más bien es como una cuestión de el tiempo, es tu tiempo. Si es tu tiempo de sanar, lo vas a sanar. En la cuestión de tanatología, pues obviamente hay un proceso donde está la pérdida y está una cuestión como montaña rusa, porque de repente es como, ay, ni le dolió. Anda como si nada, no le dolió. Sí, pues espérate 2, 3 meses y vas a ver que todo va a comenzar a caer, ¿no? Entonces, creo que ahí es cuando se necesita estar muy atento con uno mismo, principalmente con uno mismo. Es que creo que siento que a lo mejor alguna pérdida, o sea, en general la pérdida, como que de momento no nos llega, ¿no? Como que primero entramos como en shock y ya después decimos, ay, güey, ¿no? Ahora sí ya siento que está pasando algo, entonces como que siento que sí ese periodo es a lo mejor como, no sé, no soy experta en eso, pero la parte de la negación, ¿no? Entonces en ese momento decimos, no, yo estoy bien, no pasa nada, porque inclusive, o sea, a mí me ha pasado que de pronto tengo algo, no sé, pérdida de un trabajo y digo, ok, ya, dale, a lo que sigue, ¿no? Y yo misma voy, no pasa nada, a ver, tú puedes, eres chingona, vamos a encontrar otro trabajo, ¿no? Pero justo empiezas como en esa parte de negación de que no pasa nada, cuando al final sí pasa, ¿sabes? Porque ya se vuelve una rutina, ya lo haces seguido y de pronto cortar así como de tajo eso, sí te quedas así como de, ay, güey, ¿ahora qué voy a hacer, no? Entonces creo que si entramos como en esa parte de la negación, donde decimos, no pasa nada. Ya después decimos, no, creo que sí me dolió y creo que sí lo tengo que trabajar, ¿no? Pero, ojo, no todos lo pensamos de esa manera, ¿no? Bueno, que también hay, cabe resaltar una situación. Una pérdida genera un duelo y un proceso, pero pasa algo muy curioso, porque esto es como una jarrita que se llena gota con gota. Y esa gota con gota son varias pérdidas, micropérdidas. Ajá. O sea, no se procesan, como tú dijiste, bueno, no pasa nada, lo que sigue, ya perdiste el empleo. Y entonces a la semana perdiste dinero y era un dinero que decías, y bueno, ya, pero bueno, no pasa nada, se recupera. Y entonces a los 15 días te pegaron en tu coche. Y tú dices, bueno, no pasa nada. Sí, claro. Y bueno, es un cúmulo de... Entonces, cuando ya viene una pérdida más fuerte, más significativa, ya es como la gota que derrama esa jarrita. Ya
O sea, no sabes por qué te estás poniendo así. Sí, claro. Bueno, pues es que en realidad todas las cosas que pasaste y el cúmulo de situaciones están saliendo ahí, en ese momento. En el duelo pasa algo similar. Hay duelos que nos vamos guardando. Esta cuestión de el tiempo lo cura todo no es así. O sea, más bien te ayuda a sobrellevarlo de alguna manera, pero no es que lo hayas resuelto, no es que hayas sanado esa parte, sino que se va acumulando, y ya cuando hay un duelo fuerte, una pérdida fuerte, entonces ya es cuando comienzas a requerir ese apoyo. Y en tanatología justo es lo que se hace, ¿no? Se atiende, se da el acompañamiento sobre lo que se va viviendo en ese proceso, como lo dices, la negación, que es pues, la primera parte. Después viene esta parte del enojo, de la ira, estar molesto y irritado con todo mundo. Y bueno, y en este punto yo siempre le digo a mis pacientes que están en duelo y a los familiares, nunca se tome nada personal. Okay. O sea, cuando se ha vivido una pérdida fuerte, van a pasar dos cosas. Se van a enfermar, porque sí o sí se van a enfermar, y se van a enojar. Entonces, no tomes nada personal. Cuando sepas que una persona está en duelo, no lo juzgues, no seas tan duro con esa persona, porque si se enoja, si está irritable, es normal, es parte del proceso, ¿no? Claro. Y después viene la parte de la negociación, lo que tú decías, a ver, no pasa nada, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Y después cuando ves que no es igual, viene la otra parte de la etapa, que es la depresión, que no es una depresión clínica, sino más bien son como cuadros depresivos, que pues no vas a tener ganas de hacer nada, y pues obviamente va a venir una cuestión de por qué todo, te vas a cuestionar todo, y eso te va a dar para abajo. Y después viene la parte de la aceptación. Es el hecho de, bueno, ya pasó, ya lo viví, acepto que a partir de este momento las cosas pues las voy a vivir de forma diferente. Y ahí viene quizás la última parte que no lo marcan así como tal en Elizabeth Kubler-Ross, sino ya se desarrolla, que es la parte del aprendizaje, lo que aprendes de la pérdida. Porque en realidad cualquier tipo de pérdida siempre es una cuestión que te lleva a un aprendizaje. Claro. Toda pérdida, cualquier situación, siempre le comento a mis pacientes, mira, al final, todo esto que está pasando tiene un lado B. Okay. El lado A es todo lo negativo, todo lo que sufriste, todo lo que padeciste, todo lo que te dolió. Pero el lado B es lo que dentro de todo eso se movió para que generaras algo diferente en tu vida. Y cuando entiendes eso, cuando entiendes que los momentos complicados te permiten ver también la vida de una forma diferente, y dentro de esa forma diferente de ver las cosas, comienzas a ver como una lucecita, te das cuenta que hay opciones. Okay. Y esas opciones te permiten tener algo diferente. Y lo que viviste de forma negativa, ahora comienza a ser una oportunidad para que vivas tu vida de forma diferente. Entonces, hay una película que se llama Belleza Inesperada, ay, se me olvidó su nombre, de Búsqueda de la Felicidad, se me fue su nombre, pero justamente habla sobre esto, habla sobre las pérdidas. Él pierde a su hijo, y dentro de todo un proceso se encuentra con varias situaciones, que empieza a entender la vida de una forma diferente, y él empieza a estructurar su propia vida, su propio ser de una forma diferente. Entonces, en términos generales, pues la pérdida, el proceso de pérdida y de los momentos complicados siempre te van a llevar a una reestructuración de lo que requieres cambiar en tu vida para poder vivir de una forma más plena. Obviamente cuesta trabajo entenderlo, sí. Y justamente el periodo de terapia es a lo que se basa como tal, que puedas entender esta parte y que honres la vida de la persona
lo que perdiste, lo honres viviendo adecuadamente en amor, en paz, en calma, con las personas que te rodean y contigo mismo, lejos de estarlo siempre aferrándote al sufrimiento, porque pues en realidad creo que cualquier persona que, por ejemplo, en este caso pierde un ser querido, pues a ningún ser querido le gustaría ver que los demás estén sufriendo, exactamente, ¿no? Más bien todo lo contrario. Oye, y justo tratando como este tema de las pérdidas familiares o que trascienden, yo ahorita me acaba de surgir una duda, ¿no? ¿A quién se prepara más? ¿Al que va a trascender o a la familia? Yo sé que o sea, me van a decir, ay, a la familia, ¿no? Pero porque nos quedamos. Pero ¿qué pasa con esa persona que sabe que va a trascender y que a lo mejor yo sé que voy a trascender, pero me da miedo? O sea, a ti te ha tocado como esa problemática y qué ha pasado, ¿no? A ver, cuéntanos en tu experiencia. Mira, es que pasa algo extraordinario en la cuestión de los pacientes que están en cama y que van a fallecer. No sé si tú lo has visto, me imagino que sí, y lo has sabido, que hay pacientes que le dicen, no, es que le queda 1 o 2 días nada más, que vaya a su casa y que esté tranquilo. Y pareciera cosa de mentira, pero no, es que falta mi hermano que viene de Estados Unidos y llega el miércoles, a ver si alcanza todavía. Ajá. Y cosa curiosa, llega, se despide y el otro día fallece, ¿no? Sí. Entonces, contestando un poco tu pregunta, la vida es muy mágica, es maravillosa y la muerte en ese momento creo que te da una oportunidad. En mi propia opinión, creo que la enfermedad a veces resulta ser un regalo para muchas personas porque les da ese tiempo Sí. para poder sanar heridas con las personas que están a su alrededor. Limar perezas, pedir perdón, perdonar, agradecer. Hay un cierto tiempo dentro de la enfermedad que permite eso. Sí. Y cuando las personas van trabajando eso, las personas que están, vamos a ponerle un término moribundo, están en ese periodo donde ya están en su último lapso de vida, comienzan a ser más reflexivos y hay un punto donde comienza a surgir algo que se maneja mucho en terapia, que es la espiritualidad. O sea, comienzas a tener un contacto diferente con la percepción de lo que es la vida, porque ya no está tanto la cuestión de lo material, sino comienza a haber una conciencia mayor de lo que es la vida. Entonces, en ese sentido, como se va preparando a las personas que van a fallecer, justamente es como, a ver, ¿qué es lo que necesitas? Vamos a hablar profundamente cómo fue tu vida, cómo ha sido tu vida, con qué personas en este momento hay ciertas cosas con las que necesitas sanar. Okay. Vamos a decirlo, irte lo más ligero posible, ¿no? En cuestión emocional. Sí, claro. Y por el lado de las personas de los familiares que que se quedan, es como el hecho de, mira, va a pasar esto, no vas a poder hacer nada para revertirlo, impedirlo, ¿no? para impedirlo, es entender que sí es un ciclo de vida, pero en este momento tienes a esa persona. En este momento tienes la oportunidad de decirle cara a cara que lo amas, darle todos los abrazos que puedas, darle todos esos besos que a lo mejor necesitas dar, esa gratitud que necesitas mostrar, todo, perdonar, todo lo que necesitas hacer, hazlo en este momento. Okay. Y posteriormente trabajamos lo que se viene, el acompañamiento, pero en este momento necesitas aprovechar a la persona. Que te voy a decir una cosa. Es algo que necesitamos hacer todos los días. Sí. A mí me cambió mucho el estudio de tanatología. Bueno, tú sabes que siempre soy una persona de abrazar y siempre soy una persona muy fraternal. Pero cuando estudié tanatología me di cuenta justo de eso. Que reflexioné mucho sobre si hoy es la última vez que te veo,
quiero que el último recuerdo que tengas de mí sea con ese abrazo, sea el hecho de que estemos bien de alguna manera. Entonces, procuro regularmente estar bien con las personas y dar ese abrazo. Soy mucho de a mis pacientes, a las personas, dar ese abrazo, porque es con lo que me quiero quedar y es con lo que quiero que se queden de mí cuando las personas ya no estén o cuando yo no esté. Sí, claro. Fíjate que yo generalmente solo saludaba de beso, pero igual una vez dije, el día que yo ya no esté, ¿cómo van a recordar esa Veré, no? Entonces, generalmente yo soy igual que tú, ¿no? Llego, saludo y doy un abrazo. Porque aparte creo que también el hecho de hacer sentir a los demás que no están solos por lo que estén pasando, ¿sabes? O sea, tú no sabes si a lo mejor hoy fue un mal día para esa persona, ¿no? O que a lo mejor le cortó su novio o novia, no sabes, ¿no? Entonces, al momento en el que a lo mejor tú llegas, saludas y abrazas, como que ese abrazo es como reconfortante, ¿sabes? El que no sabes por qué esté pasando la otra persona, pero el, güey, aquí estoy, ¿Sí? lo que necesites, ¿no? Entonces, sí, tú siempre eres muy así de, hola amiga, ¿cómo estás? ¿No? Y el abrazo. Y creo que eso es bueno, ¿no? El hecho de que ahorita comentas, ¿cómo quiero que me recuerden? Entonces, digo, ahí para todos aquellos que nos están viendo, el que ellos también traten de ser como esa parte fraterna, ¿no? Hay quienes dicen, no, es que yo cero contacto con la gente, ¿no? Pero y entonces es momento de ponernos a reflexionar cómo es que quieren que nos recuerden. Sí, ¿no? justamente esa parte. Y digo, también he aprendido a respetar porque hay muchas personas que no les gusta el contacto. Pero sin Claro. embargo, una frase, una palabra, a lo mejor y no es el contacto, pero sí es lo que puedes expresar, lo que puedes decir, lo que generas en la otra persona. En mi caso, pues es la parte física, pero también he aprendido que hay personas que no lo aceptan Ajá. y es respetable. O no les agrada y es respetable, pero sin embargo una palabra, una palmada o ese cumplido creo que siempre hace bien a las personas. Claro. Oye, Gus, y en tu experiencia, ¿cuáles son las pérdidas más frecuentes que enfrentan los adultos entre 30 y 40 años? Actualmente la separación. El divorcio. Las rupturas amorosas, Ok. esa cuestión de las relaciones es algo que cuesta mucho trabajo. Fíjate que trabajando en secundaria trabajaba mucho con mis chicos esta cuestión, ¿no? Como era orientador, pues entonces llegaban a mí situaciones clásicas de es que me dejó y es que ya no quiere estar conmigo Ahora ya y anda es con que... mi amiga Ajá, sí, y cosas así. Entonces, me di cuenta que qué importante es que exista una cuestión, yo creo, y en algún momento un maestro que tuve en tanatología que era pedagogo, lo decía, debería de ser una materia. En secundaria, en preparatoria, tanatología debería de ser una materia. Porque hay dos cosas que la sociedad no quiere hablar, de sexo y de la muerte. Exactamente. Entonces, y prefieren hablar de sexo antes que hablar de la muerte. Entonces, creo que al final para la vida, tanto como la educación financiera. También, que ya debería de ser una materia porque cero educación financiera todo. Exactamente. O sea, todos los chavorrucos nada más damos tarjetazo y ahí vamos pagando, ¿no? No tenemos una educación financiera. Ahora que ya nosotros no vamos a tener pensión, pensiones. Güey, ¿cómo le vamos a hacer, no? O sea, digo, eso también tendría que venir dentro del plan de estudio, yo qué sé, ¿no? No, y de hecho debería de ser. Entonces, tanto te digo, la cuestión de la educación financiera como la cuestión de la tanatología, así como hoy en día ya empezaron a implementar la parte de las habilidades socioemocionales ya como materia, que está muy padre, está muy bien, pero no hay especialistas que den esa materia. Exacto. Entonces también es como si está, pero híjole. No podemos aclarar todas las dudas, ¿no? Exactamente. No, y aparte, digo, yo reconozco mucho la labor de los maestros, de mis compañeros, porque la verdad es que es una labor extraordinaria lo que hacen los maestros, ¿no?
pero creo que sí es como ya tienen una carga complicada en cuestión administrativa y en cuestión para poder enseñar y todas las cuestiones que se vienen, como para darles todavía esa encomienda de la salud mental de los niños, de la educación socioemocional de los chicos. Es como, entonces... Imagínate ahora los que están secundaria, prepa, que creo yo que los de secundaria que están más como con más cambios, más todavía con sus emociones no tan definidas. Imagínate toda la labor que tienen que hacer los profes como para que todavía les dejemos como ese cargo, ¿no? Creo yo también que tiene que ver mucho, así como la educación que decimos, educación, valores, viene desde casa, creo que esto también tendría que venir desde casa, pero no estamos preparados. O sea, nosotros como papás ahorita actualmente de 30 a 40 años, los que son papás, no estamos preparados. Sí, bueno, ¿qué te cuento? Hay papás o mamás que todavía se creen adolescentes. Entonces, imagínate, ¿no? Sí, no, y es que también volvemos a lo mismo, es una combinación, porque, vamos a la cuestión de la educación financiera. Porque en realidad muchas de las veces dicen, es que ir al psicólogo pues es caro, o sea, pues es que es una sesión, te van a cobrar, en mi caso, ¿no? Que más o menos es una cuestión de 350 aproximadamente. Y es que, pues si es una inversión, bueno, si es un gasto, y pues obviamente, pues no. Pero se van a poner las uñas, se van a poner las pestañas. De mí no vas a estar hablando. Entonces, compran como cosas que pues no son tan necesarias o que no van a tener un impacto tan positivo. Claro. Sin embargo, yo siempre he pensado que la cuestión de la inversión en tu persona, en cuestión de desarrollo personal, salud, siempre va a ser una inversión. Porque ¿de qué te sirve que tengas una pantalla de 80 pulgadas si estás viéndola con ansiedad? ¿O de qué te sirve? O triste, ¿no? Ajá. O tengas una cama bien cómoda, un colchón bien cómodo y no puedas dormir. O tengas un auto súper lujoso, super lujoso y súper cómodo, pero vas mentando madres a diestra y siniestra. Entonces, realmente es como poner eso, ¿no? Tienes un celular que te cuesta 24,000, 30,000 pesos, pero siempre te estás peleando con las personas con las que te conoces, ¿no? Comentarios en Facebook, te avientas con los comentarios para mentar madres. Entonces, es como, si lo pones así, realmente es una inversión que te va a ayudar a disfrutar todo en la vida, ¿no? Tanto la cuestión de la atención psicológica como en la cuestión de la tanatología, pues obviamente todo lo que sea para tu desarrollo, ¿no? Para tu bienestar integral, pues obviamente siempre va a ser bienvenido. Y es que creo que nunca nos enseñaron a esa parte, el invertir en lo que nos haga sentir bien. O sea, creo que eso sí está, como bien lo dices, es súper random porque a veces dices, güey, sí, o sea, te compraste 5 pantalones y según tú las compras te hacen sentir bien, pero ¿cuánto? ¿Un ratito? Ya cuando tengas que pagar la tarjeta ya dices, ¿qué hice, no? ¿En qué momento? Y nadie nos enseña que ir con el psicólogo, con el tanatólogo, o sea, cosas básicas, ¿no? Tú, a lo mejor un check cada año, que te sientas bien, de pronto ya tenemos enfermedades que ni siquiera sabíamos que teníamos porque no nos hacemos esas revisiones, ¿no? Entonces, sí está complicado, creo que actualmente la sociedad no estamos preparados para eso, sin embargo, tampoco creo que estamos tan perdidos, ¿no? Fíjate que ahorita que me hacías la pregunta de los duelos de las personas entre los 30, 40, 50 años, creo que la pandemia vino a revolucionar muchas cosas y a cambiar muchas cosas. Muchos dicen, no, es que la pandemia fue una desgracia. Híjole, sí, porque hubo muchas situaciones, pero después de la pandemia hubo muchas cosas que cambiaron. Y una de ellas es esto. Hoy te puedo decir que después de la pandemia más personas han consultado la cuestión de tanatología, la cuestión de terapia en términos generales, porque no pueden, porque en verdad ya no pueden y buscan esa alternativa, ¿no? Después de la pandemia también hubo muchos divorcios, muchas separaciones, y actualmente ves a muchos niños con ansiedad en la escuela y de repente es, ¿pero por qué?
pues obviamente han vivido una serie de cosas complicadas después de la pandemia, fallecimientos, rupturas familiares, economía, cambios de escuela, cambios de domicilio, todo. Entonces ha sido una serie de duelos en términos generales. Sí, claro. O sea, creo que sí nos dejó cosas buenas, pero también cosas que venimos a cambiar, ¿no? Ajá. Y cosas no tan buenas porque pues hubo quienes perdieron personas, ¿no? Entonces, bueno, oye Gus, ¿y por qué algunas pérdidas nos afectan más que otras? Porque, mira, es que ya hablaríamos sobre cuestiones de trabajo mucho con lo que son heridas de la infancia. Ok. y hay ciertas pérdidas que tocan ciertas heridas de la infancia. Ok. Entonces, depende mucho de cómo hayas pues comenzado a desarrollar tu vida desde que eras niño. Se van a generar estas heridas, por ejemplo, de abandono, ¿no? Okay. Si hay una herida de abandono muy grande porque tu papá se fue o falleció tu papá, entonces cuando creces, todas las parejas van a estar como relacionadas con esa herida. Exactamente, ¿no? Con esa herida. Entonces, siempre que tengas una pareja y sientas que se va a ir, es como una cuestión aprensiva, es no quiero que te vayas, ¿no? Y imagínate, cuando hay una separación, pues entonces no nada más es la cuestión de la separación. Si no toca tu herida, más la separación. Exactamente. Entonces, por eso se convierte en algo tan fuerte. Y, por ejemplo, a lo mejor siempre estuvo mamá y estuvo cumpliendo y estuvo como mamá haciendo su función, dándote amor, dándote cariño y todo, estabas en paz, fallece y te sientes, sí, con esa tristeza, pero no es desgarrador. No, ¿por qué? Pues porque de alguna forma hay un deber cumplido. Sí, claro. O sea, se cumplió una función, un rol, hubo esta sinergia, estuvo bien, estuvo en paz, no hay sufrimiento. Hay dolor, porque el dolor va a ser inevitable, pero no hay esta cuestión de sufrimiento como tal. ¿Por qué? Porque te quedas en calma, te quedas en paz. Entonces, ¿de qué depende que un duelo pueda doler más que otro? Pues porque hay duelos que están ligados directamente a alguna herida. Ok. Oye, ¿y es normal sentir culpa, enojo o inclusive alivio después de alguna pérdida? Sí, es muy, muy normal. Depende del contexto y las circunstancias, pero es un ciclo. Ahorita yo te comentaba sobre las etapas. En realidad no son lineales. Ok. Son como en espiral. Okay. O sea, van presentándose comúnmente. Una puede ser antes que la otra, puedes estar muy triste y después enojarte y después decir que nada pasó, o puedes decir que nada pasó, después enojarte y estar triste. O sea, es muy fluctuante esta cuestión del duelo. No es algo como que ya pasaste por todas las etapas, ya estoy bien. No, o sea, varía mucho. Oye, Gus, ¿y qué hay de eso del duelo saludable? O sea, ¿tiene que ver el que yo ya me esté tratando con un tanatólogo o que yo ya esté trabajando mi pérdida o qué, a qué se refiere? Tiene que ver con el hecho de poder entender lo que pasa, lo que estás pasando. Cuesta trabajo, pero lo más sano que puedes hacer es tener este acompañamiento que te permita tener la conciencia de lo que estás pasando, ¿no? Porque como te lo comento, hay pacientes que me dicen después de medio año es que creo que recaí, porque ya me estoy sintiendo otra vez bien mal. Y obviamente en terapia es, mira, has avanzado esto, has trabajado esto, date cuenta que no estás en el mismo lugar, has avanzado. Entonces, si te sientes así como te sientes ahorita, es normal, pero antes esa sensación te duraba 1 o 2 meses, ahorita te va a durar 1 o 2 días.
Claro. Hay un avance. Sí, Entonces, sí, sí. en cuestión de llevar un duelo saludable, creo que es más esta cuestión, este acompañamiento que te permite darte cuenta de cosas que no te das cuenta. El hacer consciente tu proceso de duelo y la cuestión emocional es lo que te va a dar una parte de salud mental, una cuestión de salud emocional y pues obviamente la parte de que estés tranquilo contigo mismo y que estés bien contigo mismo. Claro. Oye, Gus, ¿y qué sucede cuando una persona evita vivir su duelo? Te voy a decir que no puede una persona evitar su duelo. Ok, Que no lo diga, que no lo comente, que no lo exprese, es diferente. es diferente, pero no se puede evitar el duelo. O sea, el duelo es algo natural. Somos seres emocionales, somos seres que percibimos, que sentimos. Entonces, no, a menos que sea una cuestión como ya patológica, donde no hay una emoción, no se sienten las emociones, pues bueno, ahí ya será una cuestión. No, pero no se puede evitar. O sea, las personas no pueden evitar un duelo. Siempre sale. De una u otra forma. Oye, y por ejemplo, ¿qué señales indican que una persona necesita apoyo emocional? Te voy a poner un ejemplo. Yo a lo mejor perdí a mi abuelita, ¿no? Pero mi mamá perdió a su mamá. Uh-huh. A lo mejor yo como nieta, yo digo, es lo mejor que le pudo haber pasado porque ya estaba sufriendo, ¿no? Uh-huh. Pero a lo mejor mi mamá lo ve desde otro enfoque. Es su mamá. Es su mamá, exactamente, ¿no? Y yo digo, güey, o sea, pero si tú y yo sabemos que era lo mejor que le pudo haber pasado, porque ya no está sufriendo, ¿no? Después de que mi abuela o mi abuelita trascendió, entonces empiezo a notar yo cambios en mi mamá, ¿no? Que de alguna manera siento que mi mamá quiere ocupar el lugar que tenía mi abuelita. ¿A qué me refiero? En que mi mamá quiere juntar a todos, que todos estén en armonía, hermanos, sobrinos, shalala, ¿no? Pero entonces, ¿cómo me doy cuenta yo como hija que mi mamá necesita una ayuda emocional, ¿no? Porque a lo mejor le puedo decir, ay, ve al psicólogo, ¿no? Pero no es lo mismo a que ya vayan o vaya, asista con un tanatólogo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas señales en las que yo puedo decir, ella ya necesita ir con el tanatólogo? Justo cuando, te lo repito, cuando no puede dormir, cuando está generando una ansiedad, porque una cosa es proponer el que haya una reunión y otra cosa es que se frustre porque no se puede hacer la reunión. Ok. Ajá. Oye, pero ¿y qué tal que ella no presenta como esos síntomas? O a lo mejor yo siendo su hija no me doy cuenta que ella no puede dormir. Porque justo ahí es donde entra la primera parte vital como familia. Ok. Que es algo que necesitamos trabajar mucho todas las personas. Pasar de esa comunicación superficial de, hola, ¿cómo estás? Bien, pues mucho. ¿Y a ti cómo te ha ido? Pues muy bien, fíjate el trabajo. De pasar a eso, oye, ¿y cómo te has sentido con la parte de mi abuelita? Ajá. ¿Cómo te sientes? Desde ahí, obviamente, va a haber una reacción diferente y tú lo vas a percibir. El problema es que estamos acostumbrados a una comunicación muy superficial y no una cuestión de una comunicación profunda. No sabiendo que en realidad los vínculos se fortalecen mucho a través de la conversación más profunda. Y obviamente ahí es donde nos vamos a dar cuenta. Sí. Si esto lo trabajáramos con nuestros adolescentes, con nuestros niños, nuestros adolescentes, y en términos generales, pues obviamente muchas cosas cambiarían. Porque la confianza, la comunicación asertiva, muchas cosas darían pie a que mejoráramos mucho la relación familiar, la relación de padre-hijo y pues obviamente entre todas las personas de la familia. Ok. Oye, ¿y cómo ayuda un proceso tanatológico a una persona? Justo a que pueda entender lo que está pasando en la medida que es. Ni maximizarla, ni minimizarla. Ni haciéndose víctima, ni siendo como la persona que ya está elevado y que no tiene ningún problema.
O sea, Sí. es como tomar las cosas en su justa medida. Oye, ¿y se puede uno volver a sentir bien después de tener alguna pérdida? Es decir, ya tengo mi apoyo contigo, hay un momento en el que tú dices, ya estás dado de alta, como como con los psicólogos. Es que realmente, por ejemplo, en tanatología se manejan 10 sesiones de Ok. acompañamiento y obviamente ya después ya es como mensual o ya de cita abierta. Okay. En ese sentido, las personas van aprendiendo y de repente en mi caso, cuando llega a haber alguna situación, oye, podemos tener una consulta, fíjate que surgió algo, pero es como una consulta única o, Okay. te repito, Que una hay vez de al mes. pronto, ¿no? Así de, ay, ahora, Ajá, no sé, ¿no? Discutí con mi hija y no sé cómo tratarlo, ¿no? Algo exactamente. así. Ok, pues vamos a hacer una dinámica, mi querido Gus. Ya casi se nos está terminando el tiempo. Yo te voy a decir una frase y tú me vas a contestar con verdadero o falso. Okay. ¿Sale? ¿El tiempo lo cura todo? Falso, Falso. ¿Llorar es señal de debilidad? falso, ¿Debemos ser fuertes por nuestra familia? falso, Después de una pérdida importante, ¿nunca volvemos a ser los mismos? verdadero. ¿Pedir ayuda es un signo de fortaleza? Mm, híjole, eh, es verdadero, pero, híjole, es que ahí entraría en un debate porque no necesariamente una persona quiere decir que es fuerte porque se está enfrentando. Más bien, lo cambiaría por una cuestión de sensibilidad. Está siendo suficientemente sensible y aceptando esto como para poder afrontarlo. Okay. La fortaleza es como, ¿tengo qué? Ajá. ¿Sí me explicó? Sí, 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 claro. Y eso no es, o sea, lo cambiaría ahí por una cuestión de... La fortaleza sería el deber ser. Exactamente, ¿no? Y no se trata de eso. O sea, se trata de el reconocimiento, la autoempatía que uno tiene para poder aceptar y poder tener esas herramientas. O sea, estar abierto a poder generar esas herramientas que permitan pues ir en ese proceso del duelo. Ok. Y la última. ¿La tanatología es mejor que la psicología? No, es que se encargan de cosas diferentes. Aquí viene una pregunta mía. ¿Cuál es esa diferencia? El psicólogo te va a ayudar a poder modificar ciertas conductas a través de la parte emocional. Ok. La tanatología te va a dar un acompañamiento para que entiendas esas emociones. Sin embargo, la tanatología maneja algo que la psicología no, que es una parte de la espiritualidad. Porque la psicología como ciencia, y a lo mejor, y sí, efectivamente, si yo le digo a un psicólogo conductista, no, pues es que tú tienes, a mi paciente yo le digo que tenga que dar gracias todas las noches a Dios porque... por el día, ¿no? Por el día, porque, y digo, es una cuestión de espiritualidad, ¿no? Claro. Y el conductista va a decir, no, o sea, ¿qué te pasa eso? No, o sea, ¿sí me explico? Entonces, digo, respeto mucho las corrientes de la psicología. Cada uno de los psicólogos tiene una forma diferente de atender de acuerdo a la corriente una situación. Pero en cuestión de tanatología, sí hay cosas, te repito, yo creo que principalmente una cuestión como de la espiritualidad que aporta y ayuda muchísimo para poder hacer que una persona encuentre cierta paz. Ok. Oye, Gus, y bueno, ya viene la parte de nuestro cierre del programa. Digo, este tema es muy extenso, ¿eh? Ya, bastante. O sea, ya ahorita veo el reloj y digo, ay, ya pasó mucho tiempo y siento que todavía hay muchas cosas que pudiéramos tocar. Pero bueno, Gus, ¿tú qué le dirías a nuestra audiencia de que está viviendo o está pasando por un duelo? Primero, que a pesar de lo complicado que sea, siempre hay cosas
cosas muy hermosas que podemos disfrutar. Hay una frase que en algún momento escuché, Gaby López, que es una tanatóloga muy reconocida, Sí. decía algo: no puede haber un cadáver y dos muertos. Y es cierto, o sea, no puede morir alguien y las personas que estamos vivas pretender que también ya dejamos de vivir porque la persona que amamos se fue. Creo que en ese momento es honrar con amor a la persona que se fue, tener este proceso, entenderlo, vivirlo, pero voltear a ver lo que tenemos en este momento, lo que hay a nuestro alrededor, a las personas que tenemos, disfrutar a las personas que tenemos, disfrutar la vida que tenemos. Digo, rápidamente te lo comparto: hace muchos años falleció alguien muy querido, el novio de mi hermana, a los 18 años. Él falleció de un cáncer de estómago y todavía lo tengo muy presente, que en la misa de cuerpo presente el padre dijo, él quizás no debía morir porque era muy joven, pero al final la vida de él tiene que ser un mensaje de que la vida de nosotros tiene que ser mejor. Tenemos que vivir de una mejor manera. Si bebes, piensa dos veces antes de que bebas. Si fumas, piensa dos veces antes de fumar. Si estás actuando mal, piensa antes de actuar mal. Creo que al final el fallecimiento de una persona termina siendo a veces un sacrificio, que es un acto de amor muy grande, para que tú puedas vivir de una mejor manera tu vida. Okay. Si entiendes eso, entonces aprendes a honrar la vida de la muerte de la persona que ya no está, viviendo tu vida de la mejor manera, haciendo lo mejor para ti y para las personas que te rodean. Creo que al final, si hay una pérdida muy fuerte, la mejor manera es honrarlo viviendo tú de una mejor manera la tuya. Ok. Pues qué complicado es esto. Digo, yo siempre he dicho, estamos preparados para el nacimiento, pero nunca estamos preparados para cuando alguien trasciende. Creo que ese proceso es muy complicado y creo que tampoco se les ha dado como el suficiente, llamémosle, peso, difusión, no sé, a esta parte de la tanatología, ¿sabes? Hay muy pocos que yo he visto que son tanatólogos, o sea, y que la verdad es que ahorita escuchándote que tú nos estás compartiendo tus vivencias, digo, no manches, o sea, es verdad todo lo que dices, ¿no? Nunca agradecemos, nos la pasamos enojados, decimos, ay, todo me pasa a mí, y realmente no vemos todo lo que sí tenemos, ¿no? El hecho de también honrar esta parte, ¿no? De cuando perdemos a alguien o trasciende a alguien, el honrar toda esa vida que tuvo esa persona, solo nos enfocamos el por qué a nosotros y por qué se lo llevaron, ¿no? Pero no vemos el que podemos honrar de diferente manera a esa persona. Entonces, Gus, pues un gusto haberte tenido aquí. Cuéntanos, ¿tienes redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? Si queremos una cita, a ver, échanos tu comercial. Sí, bueno, en redes sociales me pueden encontrar como SIC J. Gustavo Martínez. Por ahí las vamos a colocar. Ahí también les envié un folletito donde viene mi número telefónico. Me encuentro en Arboleda de San Miguel, en una asociación que se llama ALE, Asociación Libre de Estudios en Psicología y Hipnosis. Ya tenemos 10 años aquí en Arboledas de San Miguel, por Ex Hacienda San Miguel. Ahí está el consultorio. Regularmente atiendo los jueves, viernes y sábado ahí. Y en Teoloyucan también tenemos un consultorio. Y ahí regularmente estoy por las mañanas, lunes, martes, y en las tardes también, lunes y martes, y algunos domingos. Entonces, y en línea también. Justo eso te iba a preguntar, ¿atiendes presencial y en línea? Presencial y en línea. Ok, oye Gus, ¿y atiendes a qué edades? Pues básicamente es desde niños mayores de 6 años, porque en realidad ahí hay una cuestión. Los niños, como están en un periodo de aprendizaje, realmente el duelo
que llevan ellos va a ser como lo llevan los papás. Entonces es como más el trabajo con los papás. Pero pues en realidad es básicamente de 6 años hasta la edad que Dios permita. Okay. Bueno, Gus, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Fue muy enriquecedor este tema. Como bien lo comentamos, pues nos hace falta mencionar muchas otras cosas, pero muchas gracias por haber estado aquí, por haber querido subirte al barco conmigo en este episodio. Tenía mucho tiempo que no nos veíamos, pero como siempre es un gusto estar contigo. Gracias. Y pues me quedo con muchas cosas también para trabajarlas y seguramente te voy a invitar después para que sigamos tocando más temas relacionados con la tanatología. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias a ti. No, a ti. Y bueno, amigos, recuerden que pues estamos cerrando este tema. Fue muy interesante. A la hora que nos estén viendo, acuérdense que tenemos el apoyo de nuestro queridísimo amigo Gus y nosotros nos vemos el siguiente sábado en un episodio más de Los 30 y más. Mi nombre es Berenice García y fue un placer haber estado con ustedes. Nos vemos. Bye.